tardes, amados hermanos. Pueden tomar su lugar, por favor, incluyendo a los hermanos también de alabanza y los hermanos de danza. Vamos a ir tratando de finiquitar el tema que hemos estado abordando, aunque es un tema interminable. Lo empezamos viendo desde la perspectiva del tabernáculo de David y su restauración, pero hoy quisiera siempre en el mismo carril cambiarle el tema sin olvidarnos de la restauración del tabernáculo de David, pero ahí va a ver por qué, y ponerle el rey profeta, ¿ok? El rey profeta. Pero vamos a hacer una oración antes de entrar en el desarrollo de este tema, de la continuación, mejor dicho. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por tu amor, tu misericordia, tu piedad, tu bondad, rogándote, Señor, que tengas esa misericordia siempre sobre nosotros, manifestada en diferentes formas, pero en este momento la estamos solicitando como un espíritu de revelación, como una capacidad sobrenatural tuya para podernos comunicar con nuestros hermanos, desde tu corazón hasta nuestro corazón, de una manera apostólica y profética, evangelística, pastoral y magistral. Te lo rogamos con todas las fuerzas de nuestro corazón, Señor, sabiendo que tu misericordia es mejor que la vida y apelando a ella. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dele ese aplauso al Rey bendito. La razón por la que quiero abordarlo desde esta perspectiva, porque el tema de veras es amplio cuando se habla de la restauración del tabernáculo de David, es que hay muchas cosas que sucedieron en ese tiempo que vienen a ser una especie de paréntesis para el tiempo que nosotros estamos viviendo. Déjeme explicarle. En aquel tiempo, pues, por ejemplo, nadie se podía comer los panes de la proposición. Si se comía los panes de la proposición, era culpable. Eso solo se lo podían comer los sacerdotes. Sin embargo, David se comió los panes de la proposición y no fue considerado culpable, ¿verdad? Eso solo lo podían hacer los de la tribu de Leví, y él era de la tribu de Judá. Entonces, aquello era una sombra de lo que habría de venir. ¿Cuándo? Cuando la iglesia fuera manifestada. Cuando la iglesia fuera manifestada, iban a suceder varias cosas también muy impresionantes dentro, y que no cabían en la mentalidad, perdón, no es con ánimo de atacar ni nada, pero en la mentalidad religiosa de aquel tiempo. Porque los judíos tenían bien claro cómo estaba la cosa. Si alguien quería ser salvo, según ellos, se tenía que hacer prosélito judío y tenía que guardar la ley. Pero de repente aparece el Señor Jesucristo, muere, resucita, es llevado al cielo, se le manifiesta a los discípulos, y entonces empieza la predicación por medio de diferentes ministerios, y les empieza a decir que la salvación es gratuita, por fe, por gracia, no por ley, no por obras de la ley, y que es para todos, no solo para los judíos. Eso tuvo que haberles causado un terremoto a ellos, pero era la restauración del tabernáculo de David. Recuerde que David era una especie de, aunque venía de la tribu de Judá, en su sangre también corrían en sus venas, también corría otro tipo de sangre, que no era judía. Es decir, si lo hubieran agarrado de aquí, tal vez hubiera chillado, o no. Vamos. ¿Quién era el papá de David? ¿Quién era el papá de Isaí? Obed. ¿Y Obed, hijo de quién era? ¿De quién? De Booz. ¿Con quién? ¿Y Ruth de dónde era? ¿Y los moabitas eran judíos? Entonces David no era 100% puro, por decirlo así, ¿verdad? Claro que lo que se tomaba era el orden que venía por medio de los varones, y por eso es que él es tomado según la carne del linaje de David, pero Dios había puesto
otra sangre porque era una especie de figura, de sombra. ¿Cuál era la sombra? Que nosotros, hermanos, somos salvos, estamos en la restauración del tabernáculo de David, e igual que David, no tenemos sangre 100% judía. Hay algunos dentro de la iglesia que sí son judíos, que se convirtieron al Señor. Por ejemplo, Pablo era judío y él dice, o israelita pues, y él dice claramente, da su genealogía. Pero por lo menos Timoteo no era 100% judío, porque la Biblia dice que su papá era griego. Entonces, la sombra que está proyectándose en ese momento, aleluya, era que en la restauración del tabernáculo de David iban a haber judíos y gentiles. Y ahí es donde cabemos nosotros, hermano. Impresionante, ¿verdad? Denle un aplauso al rey, porque nosotros estábamos alejados de los pactos y de las promesas, y de repente aparece esta bendición para nuestras vidas. Pero había otra cosa, bueno, otro montón de cosas bien importantes. Digamos que este hombre que venía a ser la tipificación del Señor Jesucristo, pues se ponía un efod de sacerdote y no había clavo. Y eso solo podían utilizar los sacerdotes, y los sacerdotes eran levitas. Y él era de la tribu de Judá, según sus padres, pues, como ya lo acabamos de explicar. Y entonces eso era una proyección para nosotros, que no solo no éramos judíos, sino que nos meten en esta dispensación, en este pacto, en esta economía que se le llama de esa manera también, y nos hacen sacerdotes. Ahora, eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. La Biblia dice que usted es un sacerdote. Bueno, pero no se queda ahí. Nos hacen reyes también a nosotros. Ahora resulta que somos reyes, sacerdotes. Resulta que David es rey, pero que tiene que tener un tratamiento intensivo por 40 años. Intensivo, por 40 años. Hasta que cuaje en él todo lo que tenía que cuajar. Pero cuando nosotros vemos, y todo esto nos tipifica a nosotros, cuando nosotros vemos este versículo de Hechos, capítulo 2, verso 29, empieza la explicación del apóstol Pedro acá, perdón, ¿de quién es la explicación acá? De Pedro, ¿verdad? Hermanos, del patriarca David se os puede decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar en su trono al fruto de sus lomos, y a continuación habla de la profecía mesiánica, ¿verdad? En donde decía que el Señor iba a resucitar al Señor Jesucristo. El Padre iba a resucitar al Hijo. Pero note usted, para enfocar otra vez a David, es patriarca. Hace funciones sacerdotales. Es rey. Hermano, es profeta. Y en él confluyen, perdón, y en él confluyen todos ese tipo de oficios. Y digamos, en la Biblia decía que iba a haber un momento en el que los oficios de sacerdote con rey iban a ser unidos, desde luego en Cristo Jesús. Pero entonces cuando él vino, son unidos, empieza la restauración del tabernáculo de David, y ahora resulta que tú eres un rey, que tú eres un sacerdote, que tú te puedes constituir un patriarca en tu propia casa para reiniciar tu familia, que tal vez tienes ancestros en donde no te llena mucho de orgullo saber quiénes fueron ellos, pero tú vienes a poner un punto y final y un reinicio para tú ser el patriarca de lo que va a venir a ser tu simiente. Eso es extraordinario para mí, hermano. Denle un aplauso al Rey bendito, porque ahí es donde se quitan absolutamente, ahí es en donde se quitan absolutamente las maldiciones generacionales. Porque recuérdese usted que las maldiciones generacionales afectan cuatro generaciones.
¿verdad? Porque la Biblia decía: yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los que me aborrecen sobre aquellos que, bueno, que me rechazan, que hacen iniquidad. Pero dice hasta la tercera y cuarta generación. Eso quiere decir bisabuelos, abuelos, padres y usted. Entonces, si su bisabuelo cometió una iniquidad, puede ser que a usted le caiga la chibolita. Puede ser, perdón, eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. Y no estamos hablando de salvación, porque también conozco el otro versículo en donde se agarran algunos para decir que no, nunca más se dirá este dicho en Israel: los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera. No, el alma que ni el padre por el hijo, ni el hijo por el padre. El alma que pecare. Ok, pero eso es salvación. Eso es salvación. El alma que pecare es amor. Eso es salvación. La salvación ni la heredamos ni nada. Eso el Señor, bueno, la heredamos del Señor, pues, pero no de nuestros papás. Pero las mañas, dice la Biblia: vosotros fuisteis rescatados de la vana manera de vivir que heredasteis de vuestros padres. Entonces hay una genética que nos puede marcar a nosotros. Pero no hay problema, porque al ser patriarca, porque estar en la restauración del tabernáculo de David, tener la influencia profética, tener la influencia sacerdotal, tener la influencia real, por eso dice que somos real sacerdocio. O sea, lo que hicieron con nosotros es extraordinario, hermano. No es solamente que tú seas un salvo, y eso ya es bastante, porque la Biblia dice en Hebreos que esta salvación es muy grande. Solo si fuera la salvación ya sería extraordinario, excelente. Pero no es solo eso lo que te ofrecen. Te ofrecen tener un ministerio sacerdotal, ser real, linaje escogido. Hermano, un montón de cosas que el Señor dice que tú eres, que yo soy, y que como tal debemos de comportarnos. Entonces, pero para finiquitar el asunto de los ancestros, entonces, cuando llega a la generación, a la persona, en la cuarta generación, la persona número 15, que tú eres la persona número 15, no es tu hermano, eres tú. Y a la par tuya tal vez está tu hermano y se te quedó viendo. A mí me está hablando, no a vos, le dices. No, es en lo individual. Cada uno de nosotros somos el número 15. Y ahí se termina la maldición. Si lo creemos en Cristo Jesús, es quitar la maldición. ¿Por qué razón? Porque Él la clavó en la cruz del Calvario. La quitó de mí, la clavó en la cruz. Entonces, dale tu aplauso fuerte al Rey. Si lo crees, de veras, Él quitó toda maldición. La quitó, la borró. Ahora viene el Señor, y es como que si dijera el Señor: borrón y cuenta nueva. Vamos a reiniciar. Entonces eres un patriarca. Cosas que hicieron tus familiares y que tú sabes que han caído a veces sobre ti mismo, y tú lo puedes frenar y decir: en el nombre de Jesús, esto no va a pasar a mis hijos. Aquí se queda, aquí lo freno en el nombre de Jesús y lo echo en el torrente de Cedrón para que se vaya al mar muerto, pero que no pasa a mis generaciones. De tal manera, entre paréntesis, que si tú fuiste un Juan charrasqueado y dentro de tus parrandas, borracheras, jugadores y todo, mujeriego, engañaste mujeres, claro, esa maldición pesa sobre tu cabeza. Pero no necesariamente le tiene que caer la chibolita a tus hijas. ¿A qué topado dirá alguien que le caiga porque él hizo daño a otras? Bueno, eso es el sistema que debería de aplicarse, pero no es el de la misericordia de Dios. Por eso tú eres patriarca. Pero cuando él empieza a crecer, vienen otros, digamos David y el profeta Natán. Allá no tiene nada que ver Samuel. Ahí le dice: ahora llévatelo vos. Inmediatamente después, David y el profeta, es como una carrera de relevos. Primero lo llevó
Samuel, después lo lleva Natán, después lo lleva Gad, después lo lleva Asaf, y por último David se convierte en el rey profeta. Y en la restauración del tabernáculo de David, yo creo que lo que Dios desea de cada uno de nosotros es que seamos proféticos. Toda la iglesia debería ser una iglesia profética, poderosa en la profecía, hermano. Entonces miremos algunas cuestiones para ir avanzando, porque me he detenido bastante en las introducciones. David y Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 13. Esto ya lo conversamos. Samuel tomó el cuerno de aceite, lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David. Desde aquel día en adelante, nunca más se fue. Fíjese qué tremendo. Este mismo Samuel ungió a Saúl, pero a Saúl sí se le fue el Espíritu. La Biblia dice precisamente en este mismo capítulo, creo que es, que el Espíritu se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte de Jehová venía y lo atormentaba. Porque a él lo habían ungido con redoma, pero a este le habían ungido con el cuerno, querén, y le habían derramado todo el aceite. Entonces el espíritu se quedó sobre él. De ahí en adelante ya nunca más se fue. Aunque David, recordando el ejemplo que había visto en Saúl, tenía miedo y le decía en uno de sus salmos: no quites de mí tu Santo Espíritu. Pero nunca se fue. Al hermano, perdóneme, pero esta es una gran sombra preciosa. El Espíritu de Dios vino en el día de Pentecostés, hace casi 2000 años, y nunca se fue. Está con nosotros. Está con nosotros. Aleluya, está con nosotros. Y tengo una sospecha, aunque esto es muy discutible por algunos teólogos, pero tengo una sospecha. Y la sospecha es que una vez que el Espíritu de Dios llegó a ti, bueno, cuando creíste, fuiste lleno del Espíritu, dice la Biblia, pero cuando se manifestó en un bautismo con el Espíritu Santo, tengo la sospecha extraordinaria que ya no se va, que se puede contristar, pero no se va. Y eso es una gran bendición, porque desde el principio de la creación y de la creación, digo la creación, no digo de los humanos, se ve que el Señor castigó quitando su espíritu a muchas entidades, incluyendo a Saúl, pero en el caso de David no se lo quitó, y en el caso de los que tabernaculizan en el tabernáculo restaurado de David, tampoco se lo quitará. Es probable que te metan en un trapiche si estás portándote mal, pero no te lo quita. No querés entender, pero tenés las arras del Espíritu. Vení para acá, de las orejas, hermano. No voy a dejar de trabajar en vos. Y vamos, una revolcada ahí. Después aparece uno así de medio lado. Por eso es que hay gente que se van, pecan y no son felices allá. Y allá andan tristeando, hermano. Pasan enfrente de una iglesia oyendo ahí y se ponen a llorar. Se van al mundo y chupan y cantan coritos en vez de rancheras. Hasta que un día dicen: no, yo tengo que volver a la casa. Me levantaré y regresaré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y dice ahí que el padre dijo: rápido, antes que este se crea su misma perorata, vístanlo, porque este no ha dejado de ser mi hijo. Impresionante. Esta no es una invitación para que se vaya al mundo, pero lo que me impresiona es que el tipo estaba en el chiquero, revolcándose con los cochinillos.
Y no había dejado de ser hijo. La costra de la mugre y el olor fétido salía de él. Su pelo, a saber, mal cortado, su barba hirsuta, no sé cómo, y sus uñas que parecían garra. Y no había dejado de ser hijo. Aleluya. Y el papá cuando lo mira no le dice, báñenmelo por favor porque lo voy a besar. No, así como venía asqueroso, chuco, repugnante, cochino, lamehuesos, chupaplatos o al revés. Lo besó y dio la orden. Hoy sí, ya después del beso, métanlo en FAB, bautícenlo ahí, déjenlo 5 minutos debajo del agua, háganle su buen corte de pelo, de barba, de uñas, manicure, pedicure, tráiganle zapato, el mejor calzado, el anillo, y maten el mejor becerro, porque mi hijo estaba perdido y ha sido encontrado, estaba muerto y ha resucitado. Aleluya. ¡Qué misericordia! Eso es la restauración del tabernáculo de David. Nunca se fue el espíritu. Eso a mí me alegra, hermano. Mire, ¿sabe por qué me alegra a mí? Me voy a ministrar aquí con usted. ¿Sabe por qué me alegra? Porque yo siempre me siento deudor delante del Señor y soy fallón. Y siempre tengo esperanza. Y digo, qué bueno es mi papá, que no me ha consumido, que no me ha matado, que no me ha quitado su Santo Espíritu a pesar de que no lo merezco, porque estamos en la restauración del tabernáculo de David. Claro. Sí, hermano. Aunque yo sé que hay gente que nunca peca y que lo reciben a uno cuando uno se reconoce, así como usted reconoce, lo reciben como el hermano del pródigo, ¿va? Yo nunca peco. Bueno, cambia al otro de apodo, le dicen pecas. Tiene más manchas que saber qué, hermano. Entre paréntesis, ¿por qué será que el Señor en el libro de Génesis, cuando Jacob estaba eligiendo su rebaño, las ovejas más robustas eran las manchadas? Qué raro, ¿ah? ¿Las manchadas? Sí. Pero eran las manchadas, eran las que más se multiplicaban. Las manchadas. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo no vino para salvar buenos, vino para salvar malos. Y cuando ya nos salvó, Él sabe que nuestro corazón muchas veces tiende a lo malo y nos da una promesa. Los voy a ayudar. A mí me impresionó mucho un pasaje de la Biblia, el libro de Génesis. Es muy desafortunado para mí que lo leí, lo apunté y no me di cuenta qué versión era. Y dentro de las que tengo digitalizadas no está, pero sé que lo leí, lo he buscado ahí en mi biblioteca, que tengo un montonón de Biblias. Digo, será este. Pero encontré un pasaje en donde Jacob bendice a los suyos y les dice: el ángel de Jehová que ha luchado contra mí todos los días de mi vida, ese ángel te acompañará. Y cuando yo lo leí dije, ¿cómo así que ha luchado contra él? Y entonces me recordé que hubo un ángel que luchó con él en el vado de Jaboc. O sea, no es fuera de la Biblia. Sí luchó un ángel con él y luchaba para cambiarlo, pero ahí dice que era todos los días. Entonces hay algo aquí adentro que lucha contra nosotros todos los días, y es el hombre nuevo que nos instalaron, es el Espíritu Santo que nos instalaron y que siempre nos dice: no hagas eso, eso no es correcto, eso no está bien, no te va a salir bien, eso es pecado, eso no le agrada a Dios. Y está luchando y luchando, y uno quisiera decirle: cállate, cállate. Pero no se calla, gracias a Dios no se calla.
Hasta Pepe el Grillo era la conciencia de Pinocho, ¿viste? Que le decía, eso no está bueno. Pero sigamos, porque no hay modo que pase este versículo y hay un montón. Primer libro de Samuel, capítulo 19, verso 18. Huyó pues David y escapó. Y fue a donde estaba Samuel en Ramá. Y le contó todo lo que Saúl le había hecho. Y él y Samuel fueron y se quedaron en Nayot. Qué tremendo. Qué impresionante. Qué lección. ¿A quién le fue a contar todo lo que le habían hecho? Fíjese que él no andaba buscando a la gente de su reino. Ese rey es una lata, hombre. Yo digo que celoso ha de estar. Y es que las hermanas también, hombre, cómo se pusieron a cantar que él mató a 1000 y que yo maté a 10,000. Ahí me metieron en 1000 problemas. El rey está celoso. Yo digo que está endemoniado. Usted no mira a Saúl murmurar del ungido. Es más, usted ve que cuando tuvo la oportunidad de matarlo, dijo: mi mano no se levantará contra el ungido de Jehová. Y no se levantó contra el ungido de Jehová. ¡Ja! Aleluya. Pero tenía una necesidad. Mire, uno se cae a cosas, hermano. Pero llega el momento cuando el profeta Samuel, o la tipificación de ese profeta en medio de nosotros, uno agarra a una persona que dice: este es el que me puede ayudar, y con él se ministra. Dice: hermano, mire, me ha pasado esto y esto y esto y esto. Yo ya no entiendo qué es lo que me está sucediendo. Tal vez si usted me puede ayudar. Y entonces se ministra. El hombre de las promesas se tiene que ministrar. La mujer que tiene promesas se tiene que ministrar. No andar murmurando, porque mucha gente utiliza la ministración única y exclusivamente para andarse quejando y poner en mal a otros. Entonces lo que hacen: hermano, me quiero ministrar. Bueno, de ese embuche, pues, saca toda su amargura. Está bueno que la saque si estaba en la administración. Ya salió, pues. Ahora ella: hermano, ¿será que me puede atender? Ya lo atendieron allá. Sí, pero es que quedó una basurita. Basurita será. El camión de la basura entero le quedó. Y allá sigue. Y después con otro y con otro. Total, de que él lo que quiere es que todo el mundo sepa la grave injusticia que le hicieron. David no. David salió huyendo porque dijo: este hombre me va a matar. Sospecho que me quiere matar. Ya cuando vio la lanza clavada aquí, hermano, no sé si será un acto de circo de aquellos que tiran cuchillos y pam, 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 pam. Pero yo más sospecho que me quiere matar. Así que mejor me voy. Y se fue. ¿Pero a dónde se fue a refugiar? Con el profeta, con el que lo había ubicado, con el que lo había ungido, con el que él consideraba una especie de padre espiritual. Aunque no era totalmente su padre espiritual, porque a quien él reconocía de padre espiritual era a Saúl. Hermano, qué impresionante que David se recuerda que le dijo: padre mío, mira, aquí está tu lanza, aquí está tu cantimplora, aquí está este pedazo, el borde de tu manto. Pero le dice: padre mío. Yo no me he percatado que le dijera así a Samuel. ¿Le digo así a Samuel alguna vez? ¿Ustedes lo han visto? Ahí lo chequeamos después, ¿verdad? Entre este culto y el otro. Pero a quien reconocía como padre entonces era a Saúl. Y acá, pero se fue a refugiar con este que era su mentor, el que lo había sacado detrás del anonimato por orden divina. Y ahí llegó. Hermano, cuando tengas quejas guardadas en tu corazón, angustia por las injusticias de la vida, por favor, no se las cuentes a cualquiera. No vayas a la fuente del dragón a hablar tonterías.
Escoge, busca y voy a buscar a alguien me tiene que ayudar a sacar esto, ya no lo aguanto, no puedo estar con esto, pero no andar agarrando a toda la gente, porque entonces el propósito no es ministrarse, sino que contaminar. Y nunca vas a ser libre. Pero Dios quiere que en la restauración del tabernáculo de David, cuando tengas una amargura de esta naturaleza, ¿cómo se habrá sentido él, hermano? A ver, paremos un ratito. ¿Qué le habían hecho? A estas alturas, de 19 a 18. Bueno, tal vez usted no se ubica muy bien. Yo sé que usted sabe la historia, pero tal vez por los números no se recuerda bien. Pero déjeme recordársela. Número 1. Saúl lo quiso matar. Jonatán intercedió por él y le recordó que él había sido el instrumento que Dios usó para matar al gigante. Entonces él le dijo que le juraba que no lo iba a matar. Entonces regresó. Pero después dice que lo intentó matar y que Mical le ayudó a escapar. En otras palabras, le quitó todo, imagínense ahí. ¿Y ahora qué hago? Mira, me quitaron todo ya. Todo el mundo, el rey anda hablando mal de mí. Yo no hablo mal de él, pero él anda hablando mal de mí. Dice que yo soy un rebelde, dice que yo le quiero quitar el puesto. Tú sabes que no es así. Y como tú fuiste el que me ungiste, manito, quédate conmigo, le dijo Samuel, perdón, quédate. Lo oró y ministró. Y como nunca falta un chismoso. ¿Qué hacemos con los chismosos, hermano? Yo ya sé qué hacer. Los vamos a nombrar representantes de el departamento de publicaciones para que publiquen todo. Pero lo malo es que agarran parejo esos hombres. Que fuera solo lo bueno sería excelente, pero ¿qué hacemos con los chismosos usted? ¿Qué me aconseja? ¿Los quemamos? No, eso no. Yo digo quemarlos de que los ponemos en evidencia. Usted siempre está pensando otra cosa, usted, hombre. ¿Qué hacemos con los chismosos, hermano? El rostro airado hace huir al chismoso, dice la Biblia. Hay que confrontarlos. Pero entonces unos chismosos le fueron a decir: Saúl y Samuel están juntos en Ramá. Saúl y David. David y Samuel. Bueno, usted está poniendo más atención que el que está predicando. Están juntos en Ramá. Así, vamos, dice Saúl. Hoy dice Saúl, ¿ah? Entonces mire lo que pasa en el siguiente versículo. Y envió Saúl mensajeros para llevarse a David. Pero cuando vieron al grupo de los profetas profetizando y a Samuel de pie presidiéndolos, el Espíritu de Dios vino sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. Hermano, ¿qué podían hacer esos pobres? Venían a apresarlos a los dos y de repente les cae la unción de Dios y dicen: esto es lo que esto siente. Y cuando profetizaron, perdónenme, pero yo creo que la revelación de Dios vino: estos no son culpables, el culpable es el que nos envió. ¡Ala, qué barbaridad! Y profetizaban: sí, dice el Señor, el loco es Saúl, no David. ¿Y ahora qué hacían si habían profetizado? Ahora iban a ser perseguidos también. 3 veces se envió y 3 veces les pasó lo mismo. Eso significa, hermano, que en el proceso de la calificación
que Dios quiere hacer de nosotros, la activación que Dios quiere hacer de nosotros en el ministerio profético, aunque no seamos profetas de orden primario, pero sí que profeticemos y estemos metidos, sumergidos en el ministerio profético, es que después de habernos ministrado podamos compartir lo que tenemos, que estemos tan llenos, hermanos. Si ahí estos también profetizaron, ¿cómo le habrá pasado a David? Yo me imagino que David se gozaba, y dice que Samuel los presidía. Entonces Saúl dijo: no, si querés hacer algo hay que hacerlo, uno mismo lo tiene, no hay que delegar. Y se fue, hermano, el verso 22. Y entonces él mismo fue a Ramá y llegó hasta el pozo grande que estaba en Secú, y preguntó diciendo: ¿dónde están Samuel y David? Ahora ya buscaba a los dos. Y alguien dijo: he aquí, están en Nayot de Ramá. Y usted sabe la historia, lo que continúa en los siguientes versículos es que lo agarró a él el espíritu y se quedó profetizando y se desnudó. En tu recorrer profético, el mismo tipo que te está persiguiendo un día va a profetizar y se va a desnudar él mismo. Él mismo se va a dar a conocer ante la gente quién es, con su misma profecía. Porque estás sumergido en ese fluir poderoso. Tengo que ir más deprisa porque el tiempo se me agotó y no he hablado de los otros profetas. Miremos el otro. Vamos a ver, perdone, me lo voy a obviar porque lo tengo más adelante también, en ese versículo que le acabo de saltar. David y Natán. Segundo libro de Samuel 7:2. El rey dijo al profeta Natán, ahora ya no es Samuel, ahora ya no es Asaf, al profeta Natán. Natán quiere decir regalo de Dios, ¿verdad? Natán, regalo, dado. Mira, yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Dios mora en medio de cortinas. Y aquí viene una lección bien tremenda, hermano. ¿Qué le dijo Natán? A ver, mire, ¿cuántos trajeron Biblia? Quiero ver si trajo Biblia. Va, ábrala en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, y leámosla antifonalmente. No la leamos antifonalmente, leamos todos juntos. Desde 2 Samuel 7, 1, 2 y 3. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Pues. No le entiendo. Alguien que lleve la batuta y que leamos todos, por favor. ¿Quién lo tiene? Usted lleva la batuta, hermana, y a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Sucedió que cuando el rey ya moraba en su casa y el Señor le había dado descanso de sus enemigos por todos lados, el rey dijo al profeta Natán: mira, yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Dios mora en medio de cortinas. Entonces Natán dijo al rey: ve, haz todo lo que está en tu corazón, porque el Señor está contigo. Y sucedió que esa misma noche la palabra del Señor vino a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así dice el Señor: ¿eres tú el que me va a edificar una casa para morar en ella? Pues no he morado en una casa desde el día en que saqué de Egipto a los hijos de Israel hasta hoy, sino que he andado errante en una tienda, en un tabernáculo. Donde quiera que he ido con todos los hijos de Israel, hablé palabra alguna a las tribus de Israel, a la cual haya ordenado que pastoreara a mi pueblo Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado una casa de cedro? Ahora pues, así dirás a mi siervo David: así dice el Señor de los ejércitos: yo te tomé del pastizal de seguir las ovejas. Hermano, espérate. Oiga, qué profecía. No, eso a mí me conmueve, yo me lo deleito. Perdone que lo ponga a oír la Biblia hoy. Digamos.
Yo te tomé del pastizal de seguir las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo por donde quiera que has ido, y he exterminado a todos tus enemigos de delante de ti, y haré de ti un gran hombre como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel, y lo plantaré allí, a fin de que habite en su propio lugar y no sea perturbado de nuevo, ni los aflijan más los malvados como antes. Y como desde el día en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel, te daré reposo de todos tus enemigos, y el Señor también te hace saber que el Señor te Aleluya. edificará una casa. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tus descendientes después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo De una vez le dijo, estableceré ¿quién? el trono de su reino para siempre. Y le dijo, tú no, porque has derramado mucha sangre. Ahora, el asunto es el siguiente, ¿qué leccionota? Pregunto, ¿Natán era un profeta de Dios, sí o no? ¿Se equivocó, sí o no? ¿Se equivocan los profetas, sí o no? ¿Cuál fue la equivocación de Natán? La equivocación de Natán fue que cuando él le dijo, mira, yo habito en una casa bien linda y el arca está en cortinas, haz lo que te venga en tu corazón, lo que tengas a la mano, hazlo. Y ni modo, el otro vio al profeta y dijo, tengo permiso de parte de Dios. Se fue a dormir Natán y el Señor ya solo esperó que estuviera bien dormido y le dijo, ¿y a vos quién te dijo que le dijeras eso? Estoy parafraseando. ¿Y a vos quién te dio la orden de que le hablaras eso? Ahorita me arreglas eso. Levantate, vas a escribir. Estoy imaginándomelo, ¿eh? Y él agarró rápido su iPad, hermano, ahí y empezó. Sí, señor, aquí estoy. Con los dos dedos así. Toda la profecía que usted vio. Entonces, aquí hay una enseñanza bien tremenda. Que si Dios no habla, muy profeta puede ser cualquiera, pero que no debemos andar detrás de los profetas para decirle, ¿qué dice Dios de mí? ¿Qué dice Dios de mí? Fíjese que quiero hacer tal cosa, ¿qué dice Dios de mí? ¿Qué piensa usted que quiere Dios de mí? No, no ande así. Lo único que va a lograr es que los profetas se equivoquen y que usted haga lo que Dios no quería que hiciera, y después le va a echar la culpa al profeta. Y él no era un profeta falso. Era una tremenda lección. Entonces, y el profeta era un profeta humilde, hermano. Porque ya estando ahí, yo me hubiera puesto a pensar, qué clavo, yo le dije que sí, hombre. Y ahora, ¿cómo hago para decirle? Ay, le voy a arreglar la profecía. Mira, recibí un poquito más de profecía. Mira, así dice el Señor, haz lo que te venga en mano, pero... No, hermano, no había forma de arreglar la profecía. Simple y sencillamente tenía que regresar. Mira, fueron mis deseos. Esa no fue profecía mía. Mis buenos deseos. Pero lo que dice el Señor es esto. Pam, pam, pam. Y le deja ahí la profecía. Lección importantísima. No porque alguien sea profeta, ministro, quiere decir que siempre va a tener la razón. El que siempre va a tener razón es nuestro papá, Dios Todopoderoso, el Espíritu Santo, el Hijo de Dios. Miremos otro así rapidito. Ya se me fue el tiempo, pero espéreme un rato. Ya ahorita voy. Espéreme. Segundo libro, Samuel 12:1. Entonces el Señor envió a Natán a David, y vino a él y le dijo: había dos hombres en una ciudad. El uno era rico, el otro era pobre. Híjole, hermano. ¡Ey, Dios mío! ¿Y qué más siguió? Ese sí se lo sabe, ¿ah?
¿Qué más siguió? Le declara y le dice, el pobre solo tenía una cordera. Y comía en su mano y dormía y habitaba entre sus hijos. Impresionante, ¿va? Pero el rico tenía muchas y le quitó al pobre la única que tenía. Y David se incendia, se puso colorado, hermano, las orejas así, pero bien bravo, porque él había sido pastor. Entonces, que no le tocaran a las ovejas. A los humanos sí los podían tocar, pero a las ovejas no. Es como aquellos hermanos que atropellaron un chucho y lloran, pero miran que atropellaron a un humano y se ha de ver atravesado por no pasarse la pasarela. Bueno está. Una misericordia extraordinaria que tienen, ¿verdad? Pero volvamos al punto. Entonces David se enojó, hermano. Agarren a ese infeliz y mátenlo, pero antes de matarlo, quítenle 4 veces la cordera. Y dio el juicio, hermano. Y el profeta Natán le dijo, el tal eres tú. Pero Dios ya te perdonó. No te vas a morir. Pero el hijo sí se va a morir. O sea que en el mover profético de la restauración del tabernáculo de David, y para que uno llegue a rey profeta, va a llegar lo profético en algún momento y le va a pasar el tráiler a uno. Y aquellos pecadillos que uno tenía escondidos, hermano, y que no se los quiso confesar a nadie, y ahí los tiene bien guardados, envueltos hasta con moña. Vaya el profeta te va a decir, así dice el Señor. Uy, hermano. Y entonces David ahí sí se asustó. Eso quiere decir que necesitamos la corrección para llegar a la plena restauración del tabernáculo de David. Tiene que haber una corrección y un castigo y la misericordia de Dios. Esto causó en él un impacto tan tremendo. Él lloró. Usted puede leer el salmo que él hizo, el 51, en donde él confiesa su pecado. Pero sigamos. Solo este es el último versículo que leo de esta serie, porque tengo otro, me falta Gad. Pero solo quiero que usted, por un momento, hermano, me ayude con su imaginación. ¿Cómo cree que se sintió David después de esto? Bueno, el Salmo 51 lo dice, ¿va? Contra ti he pecado, ya lávame más de mi maldad. Mira, yo reconozco mis rebeliones. Purifícame, no quites de mí tu santo. Híjole, ahí lo puede ver, él estaba hecho pedazos. Cuando uno está en arrepentimiento, es una bendición porque Dios lo bendice a uno para cambiarle su manera de pensar. Pero hay un personaje que el Señor lo reprenda, que está al acecho para acusarte. Sí, Señor. Hay un personaje que está al acecho para acusarte. Es el acusador. Ahora se imagina cómo sentía David que alguien venía el acusador y le decía, incluso por medio de personas, le decía, qué tremendo, ¿cómo fue a morir Urías, Eteo? ¡Qué gran hombre se murió! Y David se sentía, de paso que yo me lo mandé a echar. Dios mío, Padre Santo, perdóname, no soy digno, Señor. Ay, Dios, ¿y ahora qué hago? Y lo peor es que se murieron otros que iban con él. Los apedrearon ahí, se acercaron muchos. Joab cometió un error. Y Joab ahí a la par y solo se le quedaba viendo, como quien dice, diles. Y David solo bajaba la cabeza. Y la esposa de Urías Eteo, ahí estaba también. Y cada vez que la miraba él decía,
Culpa de esta fue. Y entonces Dios vio su arrepentimiento y dijo: esto no puede seguir así. Mire la restauración del tabernáculo de David. Y entonces el siguiente versículo, segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 25. Y envió un mensaje Dios por medio del profeta Natán y le puso el nombre de Jedidías por causa del Señor. ¿De quién está hablando ahí? Hermanos, solo hay uno que me está contestando, no sean así. ¿De quién está hablando ahí? Jedidías era uno de los nombres del rey Salomón. Salomón tenía 3 nombres: Lemuel, Jedidías y Salomón. Pero lo impresionante es que la señora que había pecado con David empieza a decirle al Señor, en el contexto bíblico estoy hablando, hermano, según Proverbios capítulo 31, 30 me parece, o 31. Y qué hijo mío, y qué hijo de mis votos, y qué hijo de mis entrañas. Y eso ella se lo está diciendo a Salomón, a Jedidías, a Lemuel. Entonces lo que yo entiendo es que cuando ella dice hijo de mis votos, es como que si ella le hubiera dicho: Señor, yo te fallé. El rey falló, pero tú te ocupas de él, pero yo te fallé. Le fallé a Urías Eteo, Señor, que era mi marido, le fallé. Yo te ruego que me des una oportunidad. Yo te prometo que si tú me dejas tener otro hijo, yo lo voy a instruir en los caminos para que llegue a ser un rey bueno. Y Dios la oyó y quedó embarazada y dio a luz al rey más grande que ha tenido Israel. Más grande que David, incluso, con el respeto que merece David, porque este fue el pacificador y este fue el que hizo el templo. Y el Señor de él habló cuando dijo: la reina de Saba vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien más grande que Salomón. Pero no puso el parámetro de David, sino que de Salomón. Y Dios, hermano, ¿cómo es Dios? Perdóneme, pero esto es impresionante para mí, que Dios, de un pecado tan abominable, saque una cosa tan buena. No lo puedo comprender, pero me da una esperanza, porque digo, nosotros somos fallones, y si nos arrepentimos de a de veras, Dios puede hacer cosas en nosotros tan grandes, que de nosotros puede salir algo que nunca nadie lo ha visto, que nunca nadie lo ha visto. Entonces yo veo que aquí el profeta le trajo consolación y le quitó la acusación. Me lo imagino como que se le hubiera abrazado, como lo abrazó Samuel, y le dijo: no tengas pena, David, Dios te perdona, ya no te sientas acusado. Tu hijo ese va a ser uno de los más grandes. Le causó consuelo. El ministerio profético en la restauración del tabernáculo de David nos va a acompañar y nos va a quitar la acusación. Y muchas veces cuando estamos predicando acá, lo que fluye es profético. Y la gente dice: uy, parece como que le hubieran contado mi historia. No importa quién predique. Uy, ¿será que le dijeron algo? Porque cabal está hablando de mí. Es el ministerio profético abrazándote, porque estás en medio de la restauración del tabernáculo de David, haciendo por ti una obra extraordinaria, grandísima, excelsa. Así que hoy me falta hablar de Gad. Y aquí, ¿qué más tengo? Todavía falta Natán.
pero dejémoslo ahí, por causa del tiempo. Me falta Gad. Y por último, David el profeta. Póngase de pie y que vengan los hermanos de la alabanza y el pastor de turno que me ayude acá. Pero yo, por lo menos yo he entendido lo que Dios quiere para mi vida en esto. Y yo he entendido que en esta restauración del tabernáculo de David que está caído, que va a ser levantado, van a ser quitadas las ruinas, en el nombre de Jesús voy a ser beneficiado. Y la mano poderosísima de mi Padre, del Hijo bendito de Dios y de su Santo Espíritu, van a venir sobre mi vida y van a hacer extraordinarias cosas en mí. Pero no solo en mí, en mi familia, en mi cónyuge, en mis hijos biológicos, pero también en los espirituales, en la iglesia, en la misión. Y de Él nos tomamos, nos agarramos. No pendemos de un hilo, sino que estamos amarrados a la misericordia de Dios. Señor, en el nombre de Jesús, yo vengo suplicándote por misericordia una vez más. Ese fluir profético, Señor, el del Padre, el del Hijo, el del Espíritu Santo, que no se aparten de nosotros. Por amor a tu santo nombre, fluye con nosotros, Señor. Llévanos en el río tuyo, Padre. Haz la obra, haz la obra. Quita la acusación de aquellos que se han sentido acusados. Reprende al que ha pecado, Señor, pero no para destrucción, sino para arrepentimiento. En tus manos dejamos esto que es tan importante. Haz tú la obra por tu Espíritu Santo, Señor, de una manera sobrenatural, por favor. Como siempre lo has hecho, porque eres el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos. Opera de una manera sobrenatural. Toca los corazones, Señor. Toca los corazones en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay misericordia de parte de Dios, una vez más, manifestada a través de la unción y el mover profético de Dios. Y seguramente esa unción y esa misericordia estará quizás redarguyendo nuestros corazones, conduciéndonos incluso a un arrepentimiento. Y yo quisiera que aprovechemos un minutito más, hermanos, en esa actitud delante del Señor, para darle oportunidad a aquellos a quienes el Señor les ha hablado en esta tarde. Yo le voy a pedir que usted me acompañe a orar, pidiéndole al Señor que sea Él por su Espíritu Santo quien haga ese llamado que yo voy a hacer en este momento. Si tú has pecado delante del Señor, quizás no tan grave como a la manera de David, o quizás sí,